Eres un estorbo, le dijo su madre, pero minutos después se arrepintió toda su vida. No cabe duda que la ira y el enojo son un terrible sentimiento que con el tiempo llegan a tener muy malas consecuencias. La mayoría de los actos cometidos a través de estos sentimientos logran tener un final devastador. Sin embargo, a pesar de toda la vida, uno decide dar segundas oportunidades a quienes realmente lo merecen y a quienes realmente quieren cambiar su vida y tener un cambio de corazón. O como en este caso, pedir perdón, acto del cual la mayoría de personas no lo harían por tener el orgullo y el ego más grande. Todo comenzó a inicio de año en el país de Perú, cuando un niño al cual llamaron Marcos había llegado a este mundo para cambiar la vida de Cata y Néstor, una pareja cuya relación al parecer poco a poco se fue derrumbando por diferentes motivos. Pero con el nacimiento de su pequeño, al parecer todo había cambiado, pero solo el tiempo demostraría si era realmente así. Mientras el pequeño Marcos crecía, los problemas también. Lamentablemente, Catalina era una mujer emocionalmente inestable. Sus celos habían llevado a Néstor a renunciar a un sinfín de trabajos, a pesar de que él no daba ningún motivo o alguna muestra de infidelidad o confianza hacia otras mujeres. Cata había aprendido de su padre, ya que él por años le había sido infiel a su madre, y ese temor se quedó grabado en su mente y en su corazón hasta en estos momentos, justo cuando ella estaba formando su familia, su niñez y su pasado salía a relucir. Néstor, cansado de aquella situación, decidió pedirle el divorcio. Ella quedó totalmente sorprendida, quien al ver el documento lo rompió inmediatamente y le dijo: «Jamás firmaré ese documento, así que nunca más me vuelvas a mostrar». Aquellas palabras hicieron a Néstor que tome una dura decisión, pero necesaria para la estabilidad emocional de su pequeño hijo Marcos. Para esto el pequeño tenía 3 años cuando Néstor decidió regresar a la casa de sus padres. Cata, por su parte, estaba demasiado enojada con él, pues no aceptaba que Néstor ya no la quería tener más en su vida. Pero a pesar de los problemas con ella, él nunca se descuidó de Marcos, a quien amaba con toda su alma, y lo demostraba yendo a verlo todos los días, pero siempre acompañado de sus padres, quienes al igual querían a su nieto. Para Catalina aquella situación le ponía de mal humor y como consecuencia el trato a su hijo empezaba a ser muy diferente. Ahora eran gritos y más gritos. Con el tiempo comenzaron a tener una terrible consecuencia en el carácter de Marcos, sin pensarlo que años después ocurriría algo realmente desgarrador. Para Catalina aquella situación le ponía de mal humor y como consecuencia el trato a su hijo empezaba a ser muy diferente. Ahora eran gritos y más gritos, que con el tiempo comenzaron a tener una terrible consecuencia en el carácter de Marcos, sin pensar que años después ocurriría algo realmente desgarrador.
Luego de 3 años, mientras Néstor regresaba del trabajo, en su carro sufrió un terrible accidente. Marcos para ese entonces ya tenía 6 años. Cuando todo esto sucedió, Catalina aún no podía creerlo, lo que estaba pasando. No volvería a ver nunca más al padre de su hijo, por lo que la pena y el dolor de Cata solo se acercaron más de lo normal, causando en ella una fuerte depresión. Mientras pasaban los años, Cata se ponía cada vez peor y no había forma de hacerla entender sobre el nuevo carácter que ahora tenía. Los padres de Néstor visitaban todos los días a su nieto y al ver el trato que le daba, decidieron hablar con ella, pero poco a poco o nada pudieron hacer. Así pasaron 15 años más y Marcos había soportado todos los gritos de su madre durante ese largo tiempo. Sus abuelos para su cumpleaños número 20 le regalaron una hermosa moto, sin imaginar que días después pasaría esto. Un sábado por la mañana, mientras Marcos se alistaba para ir a ver a su prometida, Cata, su madre, empezó a notar actitudes similares a la de su padre. Actitudes que fueron mostrándose con los años. Ella solo lo observó durante algunos minutos y antes de irse le dijo: «Eres igual a tu padre. Qué lástima que no hayas sacado casi nada a mí. Eres un estorbo. Cualquier día me abandonarás como él y nunca más regresarás». «Mamá, son años que le vengo diciendo lo mismo, entienda, que yo no soy como mi padre. Jamás la abandonaría. Nunca haría semejante bajeza», dijo Marcos. «Hasta tienes la misma forma de hablar de él, y así dices que no te pareces a él», contestó su madre. «Mamá, ya estoy cansado de todo esto. Nunca entenderé ese odio sin sentido que tienes en contra mía». «Mamá, ya estoy cansado de todo esto. Nunca entenderé ese odio sin sentido que tienes en contra de mí. Yo no pedí venir a este mundo y mucho menos parecerme a mi padre, pero solo quisiera que sepas que la amo demasiado y que nada ni nadie me alejaría de su lado», contestó Marcos. Acto seguido, con algunas lágrimas en los ojos, decidió salir corriendo de casa en búsqueda de su prometida, sin pensar que 15 minutos después ocurriría algo que cambiaría finalmente la manera de pensar de Cata. Marcos, al salir, no se percató que a unos metros de su casa se encontraba la expareja de su ahora prometida. Al parecer, lo estaba esperando para conversar, pero de momento a otro aquella idea dejó de estar en su mente y al ver que Marcos había subido a su moto, decidió seguirlo, tomando una decisión que arruinaría su vida por completo, pero con un desenlace conmovedor. Aquel hombre, confundido por la ira, decidió atropellar a Marcos sin antes haber medido las consecuencias de tal acto. Y luego de 15 minutos, a unos kilómetros de su casa, lo que parecía una simple idea se había convertido en un fatal accidente. Gerard, luego de ver lo que había hecho, decidió huir del lugar, dejando a Marcos inconsciente y muy mal herido. Los carros y personas que pasaban por el lugar llamaron de inmediato a la ambulancia,
y decidieron llevarlo al hospital más cercano, quien luego de 10 minutos llegaron y al ver a Marco, que necesitaba atención urgente, llamaron al hospital reservando una cama UCI para poder salvarlo y así sucedió. Marco luchaba por seguir con vida. Su pulso cada vez era más débil, pero algo en él parecía no perder la esperanza, y al llegar al hospital su madre ya se encontraba esperándolo. Al parecer la policía le había notificado rápidamente para que lo puedan asistir. Cata estaba devastada por la noticia. Las lágrimas recorrían su rostro, que parecía nunca acabar. Los enfermos trataron de calmarla, pero poco o nada pudieron hacer. Así que un doctor, ya mayor, al ver sufrir a Cata, se acercó y le dijo algo que ella nunca olvidará. Señora, cálmese por un momento, porque tengo que decirle algo. Hay cosas que nosotros como doctores no podemos hacer. Recuerde que somos humanos y que en algún momento nos equivocamos. En estos momentos es mejor rezar para que suceda un milagro. Su hijo parece un buen chico. Estoy seguro que Dios a usted sí le escuchará. Cata inmediatamente dejó de llorar por unos instantes y agradeció las palabras reconfortantes que tanto le hacían falta. Sin dudarlo, fue al pequeño altar que se encontraba detrás de la sala de emergencia y con la fe muy en alto se arrodilló y dijo: Señor, por favor, perdóname, dale una oportunidad más a mi pequeño. Mi Marcos, él ha sido muy bueno durante toda su vida. Fui yo quien falló como madre y no sé qué hacer para enmendar todo lo que hice. Prometo que haré mejor las cosas. Pero no te olvides de mi pequeño, aún lo necesito aquí, Padre, a mi lado. Tengo muchas cosas que aprender de él. Por favor, aún te pido que lo dejes conmigo. Estas palabras conmovieron al personal médico que se encontraba cerca de ella. Increíblemente, después de que Cata rezara, una fuerte sensación de confianza y amor se había posado en sus hombros. Al parecer, sus oraciones habían sido escuchadas. Y luego de 30 minutos más, el doctor a cargo de su hijo salió del quirófano y le dijo: se ha quedado con nosotros, ya puede estar más tranquila, señora. Cata, al escuchar estas cortas palabras, empezó a llorar de emoción. Y no era para menos, su único hijo había vuelto a nacer. Marcos descansó durante 6 horas. Y al despertar, lo primero que hizo fue llamar a su madre. Cata se acercó de inmediato y le dijo: ¿cómo te sientes, hijito? Supongo que mejor, mamá. Muchas gracias por rezar por mí. Vi a papá al lado de Dios y me dijo que aún no era mi hora, que aún tenía muchos planes por cumplir, pero sobre todo que debía cuidarte. Cata rompió a llorar y dijo de repente: perdóname, perdóname, hijo, por todo lo que he ocasionado durante estos últimos 10 años. Pero la ausencia de tu padre dejó una profunda marca en mi corazón que no había podido olvidar. Pero a partir de hoy, todo será diferente. Eso te lo prometo. Lo sé, mamá, no hay nada que perdonar.
Todos cometemos errores, así que no te preocupes. Mamá, yo te amo demasiado. Amigos, la vida es realmente incierta. Nadie sabrá lo que pasará el día de mañana. Su madre aprendió una gran lección, que nada es más importante que la familia, sobre todo si se trata de un hijo. Amigo, no olvides suscribirte, que es totalmente gratis, y activar la campanita de notificaciones. Conmigo será hasta una nueva Reflexiones de la Vida.